Bueno, pues si os parece empezamos. Buenos días a todos y gracias por vuestra presencia. Esperemos que os la hagamos amena y que expliquemos adecuadamente y sobre todo de forma muy coloquial las cosas que hay que tener en cuenta a los efectos de negociar un pacto de socios, ¿vale? Que me imagino que muchos de vosotros o estaréis cerca de una ronda de financiación o incluso ya la habréis hecho, ¿vale? Él es Antonio, yo soy Miquel y los dos trabajamos en Lawson, ¿vale? Somos un despacho de abogados que está pues, bastante especializado en este tipo de operaciones, sobre todo en early stage, ¿vale? Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un elemento fundamental en las rondas de financiación, que son los pactos de socios, ¿vale? Hay dos documentos esenciales en las rondas de financiación, probablemente a algunos os suene. Está el acuerdo de inversión por un lado y por otro lado está el pacto de socios, ¿vale? El acuerdo de inversión lo que más o menos dice es el dinero que pone el inversor, a qué valoración lo pone y qué número de participaciones y qué porcentaje toma en una empresa, y establece un régimen de responsabilidad pues, de los socios de la empresa en la que va a invertir, ¿vale? Y el pacto de socios lo que explica es cuáles son las reglas de convivencia de los fundadores o del equipo promotor y los inversores una vez esa inversión se ha hecho, ¿vale? Entonces, por diferenciarlo de algún modo, el acuerdo de inversión, como lo suelo explicar generalmente, es un documento de un tiro, de un momento concreto, mientras que el pacto de socios lo que regula es una convivencia, ¿vale? Es un documento que no regula un momento concreto, sino que regula una etapa o un periodo, ¿vale? Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de pacto de socios, de ese segundo documento importante en una ronda de financiación. Entonces, ¿qué es lo importante en un pacto de socios a la hora de negociar en una ronda de financiación? Pues es que se trata de un juego de equilibrios, ¿vale? Es decir, esto no se trata de quién es más listo, el equipo promotor, quién es más listo, el inversor, quién tiene una mejor posición después de firmar el pacto de socios, sino de lo que se trata es que haya un juego de equilibrios. Esto no es como una operación de compraventa en la cual tú vendes tu empresa y te olvidas y alguien compra tu empresa y empieza a desarrollarla sin ti, ¿vale? Sino que esto es un documento que regula la convivencia de equipo promotor con inversores. Por tanto, es importante que tenga lugar ese juego de equilibrios y que sea un documento que al final deje cómodo tanto al equipo promotor como al inversor, porque son quienes van a tener una convivencia a futuro, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las claves de la negociación de un pacto de socios? Ese equilibrio. Por un lado, que el inversor esté protegido. Al final el inversor es alguien que va a poner dinero en vuestra empresa, ¿vale? Y tiene que estar protegido porque va a tener una posición minoritaria, ¿vale? El equipo promotor generalmente tiene una participación mayoritaria de más de un 50% del capital y el inversor entra poniendo dinero, entra poniendo un precio por participación más alto del que ha pagado en su día el equipo promotor. Obviamente el equipo promotor ha trabajado, ¿vale? Por eso le están de alguna forma reconociendo esa valoración. Pero va a entrar en minoría y como entra en minoría necesita una serie de protecciones. Pero a su vez el equipo promotor necesita estar cómodo. ¿Por qué? Porque es el equipo promotor el que tiene de alguna forma la mayoría en el capital, es el equipo promotor el que controla el negocio, el que va a desarrollar el negocio. Y si un inversor ha invertido en una compañía con un equipo promotor, en principio es porque confía en ella, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que conseguir es ese juego de equilibrios entre la protección del inversor y la comodidad del equipo promotor, ¿vale? Entonces, si os parece, la forma en la que nosotros vamos a explicar el contenido de un pacto de socios es, vamos a diferenciar 4 o 5 grandes grupos, que los veremos ahora, de cláusulas que se suelen incluir en los pactos de socios, que casi siempre estas se van a repetir siempre. Luego, dependiendo de la especificidad que tenga cada una de las empresas o cada una de las startups, tendremos otra serie de cláusulas. Pero estas se van a repetir sí o sí, sobre todo si recibís inversión de un venture capital sofisticado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer para que se entienda mejor es, vamos a enunciar cuál es el planteamiento que suele hacer el inversor, ¿vale? En este caso, Antonio será el que enuncie ese planteamiento. Antonio ha sido responsable de asesoría jurídica de Inverready, que es uno de los fondos y gestoras más importantes de España. Por tanto, tiene muy interiorizado de alguna forma el discurso del inversor. Y yo lanzaré a los planteamientos que Antonio hace como inversor cuál es la visión del equipo promotor, ¿vale? Haremos ese juego, qué es lo que piensa uno, qué es lo que piensa el otro, y luego daremos cuáles son las soluciones habituales. Generalmente, ¿dónde suele estar ese equilibrio? ¿Vale? Ese equilibrio del que hablábamos desde un primer momento. ¿Se entiende? ¿De momento? Vale.
¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar de 4 grupos muy importantes de cláusulas tipo de los pactos de socios. Los compromisos del equipo promotor, es decir, el inversor cuando entra va a pedir ciertos compromisos al equipo promotor. ¿Por qué? Porque hace una inversión en una compañía de muchísimo riesgo. Entonces, asume que va a hacer una inversión en una compañía de muchísimo riesgo, pero necesita que por lo menos el equipo promotor se comprometa a ciertas cosas. ¿A qué cosas? Ahora las veremos. ¿Y bajo qué razones? Ahora lo veremos también, ¿vale? Luego vamos a hablar sobre la gobernanza. La gobernanza básicamente es, dentro de una empresa, cómo se toman los acuerdos, ¿vale? Es decir, oye, ¿el equipo promotor puede adoptar cualquier tipo de acuerdo de forma unilateral o tiene que contar con el inversor? Pues lo lógico es que en determinadas ocasiones tenga que contar con el inversor, ¿vale? Como veremos más adelante. Luego, la transmisión de participaciones o la desinversión, ¿cómo se produce? Es decir, si alguno de los socios quiere transmitir sus participaciones, ¿qué reglas son aplicables y cuáles no? ¿Qué piden los inversores? ¿Qué es lo que contesta el equipo promotor? ¿Vale? Y luego los ajustes de valoración. Hay determinadas situaciones en las cuales puede haber ajustes de valoración porque el inversor ha entrado a una valoración de la compañía y luego las cosas no van bien y el inversor pide determinadas protecciones. ¿Vale? ¿Me seguís de momento? ¿Sabéis de lo que estamos hablando? Vale, perfecto. Bueno, pues si os parece, empezamos con compromisos del equipo promotor. ¿Vale? Los compromisos principales que suele exigir el inversor son el compromiso de permanencia, la exclusividad y la prohibición de venta durante un tiempo o lock-up, ¿vale? Así como la no competencia. Entonces, si os parece, Antonio esgrimirá de alguna forma cuáles son las razones por las cuales los inversores suelen pedir este tipo de cláusulas y yo daré la visión del equipo promotor y os explicaremos cuáles suelen ser las soluciones intermedias o más habituales para regular este tipo de cláusulas. Perfecto. Todo tuyo, Antonio. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí, bien. Perfectamente. A ver, yo como inversor, vosotros promotores me habéis presentado un deck precioso con un proyecto encantador y con una idea que yo creo en esa idea. Entonces, sí que es verdad que aunque la idea me encante, la inversión la realizo porque lo que me encanta en primer momento más es el equipo promotor, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, lo que necesito es, para yo realizar la inversión, que el equipo se comprometa conmigo en el que va a estar durante X tiempo y además va a estar en exclusividad, ¿vale? Que no se va a dedicar a otros proyectos. Y además, no solo como trabajador, sino también para mí es esencial que no venda su participación en la compañía, ¿vale? Para eso, al final, bueno, pues como inversor, la postura ideal es, ¿qué os diría yo? Oye, no vais a poder trabajar en otro proyecto, vais a tener que estar aquí trabajando y además no vais a poder vender vuestra participación hasta que yo esté en la compañía. Porque yo invierto, en un primer momento invierto en el proyecto y invierto en vosotros. Entonces, hasta que yo no me vaya, vosotros no os vais a ir. Es verdad que hay otros inversores que por ser, digamos, algo menos agresivos, suelen pedir otros plazos de permanencia, a lo mejor más acotados, 3, 5, 7 años. A lo mejor... Pero eso me toca a mí. Es decir, de momento el inversor lo que dice es, oye, esta compañía no vale absolutamente nada si no es con el equipo promotor dentro, ¿vale? Si el equipo promotor no está, esto no vale nada. Lo podéis ver vosotros. Es decir, si un inversor hace una inversión en una compañía y al día siguiente el equipo promotor o cualquiera de vosotros vais, ¿cuánto vale esa compañía? ¿Cuánto vale? No vale absolutamente nada. Es decir, el inversor ha metido dinero en una compañía en la cual el promotor se ha ido y como consecuencia de ello no vale nada, ¿vale? Entonces, como mínimo tiene cierto sentido que pidan un compromiso de permanencia. Y permanencia con 2 gorros distintos, como decía Antonio. El gorro de trabajador, ¿vale? Es decir, yo lo que quiero es que tú estés aquí y además prestando servicios. Y adicionalmente el gorro de socio. Es que si estás prestando servicios y no estás como socio, tampoco me sirves de nada. Porque no vas a tener el incentivo suficiente el día de mañana para hacer, digamos, crecer esto y vender de forma conjunta conmigo. Que ya os estamos dando otra serie de pistas que vamos a hablar luego, ¿vale? Entonces, el planteamiento del inversor es, joder, mi carta a los Reyes Magos es que tú te quedes aquí conmigo trabajando por lo menos hasta que yo me vaya, como ha dicho Antonio, ¿no? Entonces, yo de alguna forma traslado la visión del equipo promotor. Y lo que le digo al inversor es, oye, ¿qué pasa? Que entonces yo voy a pactar con el diablo. Es decir, yo que voy a tener que estar aquí siempre durante el resto de mi vida teniendo que prestar servicios
porque en caso de que incumpla mi compromiso de permanencia voy a tener una serie de penalidades que luego veremos. Y además, si esto va bien, la dependencia que la compañía tiene respecto de mí no va a ser la misma en el mes 1 que en el año 10, ¿no? Es decir, en periodos iniciales la compañía tiene total dependencia de vuestra o del equipo promotor. Pero a medida que vaya desarrollando el negocio, a medida que vaya creciendo, a medida que vaya de alguna forma cumpliendo etapas, la dependencia que va a tener es menor, ¿vale? Entonces, generalmente la contestación del equipo promotor suele ser: oye, te compro el hecho de que haya un periodo de permanencia, exclusividad, porque es verdad que tú has puesto este dinero a esta valoración porque yo estoy dentro, pero lo que no puede significar para mí es que yo hipoteque mi futuro y de alguna forma yo tengo que estar siempre aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las soluciones habituales? Las soluciones habituales se suele establecer una permanencia limitada en el tiempo. Es decir, ¿el equipo promotor se tiene que comprometer a trabajar mientras el inversor esté en la compañía? Generalmente no. Y la respuesta inicial que tenemos que dar es no, ¿vale? Por las razones que he esgrimido antes. ¿Dónde suele estar ese término intermedio? En sí hay un compromiso de permanencia, entendemos que tiene que haber ese compromiso de permanencia, pero tiene que ser un compromiso de permanencia durante un tiempo limitado. ¿Dónde suele estar la media? Es algo que se nos suele preguntar de forma bastante habitual. 3-5 años, dependiendo del sector, ¿vale? Porque no es lo mismo un e-commerce que una bio, ¿vale? Un e-commerce y una bio a la hora de poder estar en el mercado no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, en bio, por ejemplo, sí suelen ser, o en industrial, ¿vale? Sí suelen ser periodos más prolongados de tiempo, pero la media suele estar en 3 o 5 años. Y además se suele establecer un periodo de consolidación. No os quiero aburrir aquí con lo que significa el periodo de consolidación o vesting, pero básicamente lo que se dice es: oye, no es lo mismo que tú incumplas el compromiso de permanencia en el mes 1, después de hacerte la inversión, o que tú lo incumplas a falta de un mes para que se cumpla tu periodo de permanencia de 5 años, ¿vale? Es decir, la aportación que el equipo promotor ha hecho al proyecto es muy superior en el segundo caso que en el primero. Y además, tampoco es lo mismo que tú te vayas porque quieres y te da la gana a que se te eche sin ningún tipo de justificación, ¿vale? Entonces, se establece un procedimiento de consolidación o vesting y las consecuencias de incumplir el compromiso de permanencia dependerán de cuándo se ha incumplido y por qué se ha incumplido. Pero ya os adelanto que las consecuencias suelen ser que el resto de socios y el inversor o la propia sociedad tienen la capacidad de quitaros determinadas participaciones, ¿vale? ¿Para qué? Entre otras cosas, para poder sustituiros. Si os habéis ido y sois, digamos, un empleado clave o sois un directivo clave, necesitará buscar soluciones. ¿Y cómo se buscan soluciones en compañías que no van sobradas de dinero? Utilizando el capital. ¿Se entiende? Entonces, lo que se suele hacer es una permanencia limitada en el tiempo en relación con la exclusividad, que básicamente quiere decir que mientras trabajéis para la compañía, solamente podéis trabajar para esa compañía y no podéis tener otra serie de actividades, también lo suelen incluir y se suele aceptar. Ahora bien, si alguno de vosotros tiene side projects, tiene actividad docente y demás, se excluye dentro de la exclusividad. Se dice, oye, se asume un compromiso de exclusividad, ahora bien, con las siguientes excepciones, ¿vale? Yo me quedo aquí. Y esto que hemos explicado está en relación con el gorro de trabajador que hemos dicho. Pero ¿qué pasa con el gorro de socio del equipo promotor? Con el gorro de socio lo que el inversor dice es: tú no vas a poder vender participaciones hasta que transcurra generalmente ese periodo de permanencia, un periodo equivalente. Por ejemplo, en el ejemplo que decíamos, entre 3 y 5 años, pues en 5 años tú no puedes dejar de trabajar para la compañía, pero tampoco puedes vender tus participaciones. ¿Por qué? Porque te quiero concentrado. Necesito que estés concentrado durante un periodo inicial. Es decir, tú has pedido dinero, equipo promotor, yo inversor te he metido ese dinero y lo que necesito es que durante un tiempo podamos cumplir el plan de negocio que tú me has vendido. Entonces, para que no haya ningún tipo de distorsiones o desenfoques en relación con el desarrollo de ese negocio, lo que quiero es que estés tranquilo, prestando servicios para la empresa y sin tener en la cabeza la venta de la misma. Ya hablaremos de vender más adelante y una vez de que tú hayas podido poner esta compañía en otro estadio.
¿Se entiende? Sí, aquí lo que decíamos, si vuelves, lo que solemos hablar del pacto de socios, que es un documento muy sano, y que cuando se está negociando es mejor, ¿no? Lo comentamos ayer y muchas veces lo comentamos con vosotros, es mejor ponerse colorado una vez que no, cuando firmas el pacto de socios, empezar con, oye, yo tengo exclusividad, pero soy profesor aquí, me han pedido que sea advisor allí, me apetece hacer aquello. Es mejor ponerse rojo cuando estás negociando, que el inversor tampoco te va a poner impedimentos, o sea, no te va a dejar que hagas lo que te dé la gana, pero es lo que decimos, es mejor que cuando estéis negociando digáis todo lo que tenéis que decir para que luego durante esa vida del proyecto no salgan esas situaciones de conflicto, porque ya las habéis advertido antes, ¿vale? Esto es algo muy importante, porque nosotros lo que decimos es, el ejemplo que solemos utilizar es que el pacto de socios es un documento muy sano, sobre todo al inicio de la relación con un inversor, porque de alguna forma te desnuda, ¿no? Es decir, te vale para decir exactamente tú qué es lo que estás pensando hacer con la compañía y con qué cláusulas estarías cómodo o no, ¿no? Y es un documento que lo que te permite es ponerte rojo una vez con el inversor, desnudarte y ponerte rojo, que luego ponerte 10 colorado, ¿vale? Porque si tú no hablas determinadas cosas, no estableces estas excepciones y luego una vez firmado el pacto de socios empiezas y dices, oye, no, es que ¿sabes qué pasa? Que he pensado que aquello que firmamos, joder, es que yo quiero dar clase, es que yo tengo un side project con un amigo que estoy como inversor, no estoy como tal. Dejémonos de leches en ese sentido. Oye, dejemos las cosas claras desde un primer momento, que se recojan en el documento, te pones rojo una vez y luego eso es mucho mejor para la convivencia, ¿vale? Volviendo donde estábamos, en compromiso de permanencia, compromiso de exclusividad, otro de los compromisos que se suele pedir al equipo promotor es el de la no competencia, ¿vale? Me imagino que todos estaréis habituados y es súper lógico que se pida la no competencia. ¿Cuál es la visión del inversor, Antonio? O sea, lo que no es posible es que vosotros, que habéis venido con un proyecto, un equipazo, me convenzcáis de invertir a la compañía y a los 2 días de yo poneros la pasta, cojáis y digáis, voy a montar el mismo chiringuito por aquí. No tiene sentido. O sea, esas obligaciones de no competencia vienen a efectos de cubrir que vosotros, ese compromiso, ¿no? De que no podéis montar ese chiringuito 2 al lado, es fundamental para el inversor proteger eso, ¿vale? Entonces, el inversor lo que generalmente suele pedir, o volviendo al símil que he hecho antes, la carta a los Reyes Magos del inversor es que la no competencia sea durante el periodo más largo posible. O sea, ¿cuánto es lo máximo? Pues lo máximo tiene que ser la no competencia, porque el hecho de que yo meta dinero en este negocio y luego vaya el equipo promotor y se monte su otra sociedad que se dedique al mismo negocio, a mí me hace muchísimo daño como inversor. Entonces, esto tiene que ser algo que esté muy claro y además el incumplimiento tiene que estar muy penalizado. Eso es lo que dice el inversor. Oye, ¿y durante cuánto tiempo esa no competencia? Indefinida, infinito, para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que no se puede por la aplicación de la legislación, ¿vale? Como mucho tú puedes establecer una no competencia mientras el equipo promotor sea trabajador o socio de la compañía y durante un periodo máximo adicional de 2 años. Con algunas excepciones, 3, ¿vale? Entonces, esto es lo que generalmente dice el equipo promotor, el inversor, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el equipo promotor? Generalmente no se discute la no competencia, no se discute. Oye, no tiene sentido que tú metas dinero en esta compañía, los dos nos comprometamos a desarrollar esta compañía y que sea esta compañía la que canalice nuestros negocios en este sector, ¿vale? Y que luego yo coja e incumpla ese compromiso. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, la no competencia del equipo promotor no se suele discutir. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, pues una justificación que se puede dar al inversor, que no me la creo ni yo, ¿vale? Es, no, yo voy a tener una no competencia mientras yo trabaje en la empresa. No mientras sea socio y durante 2 años más, que es lo que me está pidiendo el inversor, sino mientras yo trabaje en la empresa, ¿vale? Esa puede ser de alguna forma la justificación que se puede utilizar, que casi no os recomendaría utilizarlo porque no tiene recorrido, ¿vale? ¿Cuáles son las soluciones habituales que se suelen dar? Pues las soluciones habituales que se suelen dar es que efectivamente el equipo promotor, mientras sea socio, tenga la no competencia. Y además, durante 2 años más desde que deje de ser socio,
¿Por qué? ¿Por qué? Porque imaginaros que es solamente mientras eres socio. Dejas de ser socio por X circunstancia, transmites tus participaciones y al día siguiente vas a poder montar una empresa 2. A mí me sigues haciendo muchísimo daño como inversor, ¿vale? Y además, no solo eso, sino que si no sales como socio, tus huevos en ese sector no están puestos en una compañía, sino están puestos en 2 compañías. Y lo que no tiene sentido es que tú te hayas marchado de la empresa, te pongas a competir con la empresa y mantengas tu participación en la empresa con la que estás compitiendo. No tiene absolutamente ningún sentido, ¿vale? Entonces, por eso, lo habitual suele ser que el equipo promotor asuma una no competencia que sea mientras se es socio de la sociedad y adicionalmente durante otros 2 años, ¿vale? Es verdad que esto se suele establecer con una penalización importante. Generalmente el incumplimiento de la no competencia es un incumplimiento sustancial del pacto de socios y lo que conlleva es que el resto de socios de la sociedad os puedan comprar vuestras participaciones con una reducción de precio enorme o incluso por €1, ¿vale? Ahora bien, hay una excepción y es ¿qué ocurre si al equipo promotor o si a un miembro del equipo promotor se le cesa sin que haya hecho nada malo? O lo que se llama good liver. Oye, ¿qué pasa? Que resulta que podrás estar inversor o resto de socios más o menos contentos con lo que yo estoy haciendo. Pero me habéis echado, en ese ejemplo, me habéis echado sin que yo haya hecho nada malo, ¿vale? Es un despido, para que nos entendamos, improcedente, ¿vale? Solo falta que me eches sin que yo haya hecho nada, me dejes sin trabajo y además no pueda competir en el negocio de la compañía, que es de lo que yo verdaderamente controlo. Importante meter esa excepción, ¿vale? Oye, los 2 años adicionales o la no competencia, lo que no va a aplicar es en caso de que se me eche siendo yo un good liver o sin que yo haya hecho nada malo. ¿Se entiende? Esto no se suele incluir y es muy importante porque en el día a día se da bastante más de lo que creéis. ¿Alguna duda en relación con los compromisos del equipo promotor que se suelen solicitar? Nada. Vale. Siguiente tema. Sí. ¿Qué pasa si una vez sale del capital social? Una vez sale del capital social ese fundador o ese promotor o lo que sea, antes de los 2 años empieza a montar un proyecto. ¿Cómo lo compruebas? ¿Qué penalizaciones hay? Porque ya no le puedes quitar sus participaciones porque ya las ha vendido. La has visto perfecta. Claro, la posibilidad de comprar sus participaciones sociales a cualquier socio como penalidad o como consecuencia del incumplimiento está muy bien, pero hay una situación en la cual no aplica y es cuando ya las ha vendido, que es lo que tú acabas de ver perfectamente. En ese caso, lo que se suele hacer es, se suele establecer de forma alternativa una penalidad económica. Y esa penalidad económica puede ser la que quieras, la que se negocie. Puede ser un importe concreto, puede ser un importe asociado al valor de esas participaciones, lo que se negocie en ese momento. Pero tienes que poner alternativa porque si tu mecanismo de resolver incumplimientos es poder comprar su participación con un descuento importante, en el momento en el que sale te has quedado sin mecanismo. Pero tienes una obligación latente, que son los 2 años posteriores. Entonces, lo que tienes que establecer como abogado, y vosotros lo tenéis que tener en cuenta en la cabeza, por si no os meten esa alternativa en el pacto de socios, hay que establecer que en esos casos no vale con el ejercicio de la opción de compra, sino que tiene que haber una penalidad generalmente monetaria. ¿Vale? ¿Te he respondido? Vale. Sí. Porque aquí lo que puede pasar es que digas, hago algo parecido o yo qué sé, hago otro software que... Entonces, ¿cuándo realmente es competencia? ¿Dónde está marcado qué es y qué no es competencia? Cuando tú lo digas, es respecto de lo que tú digas en el pacto de socios. Y esta es una de las cláusulas más importantes y las que se redacta con más mimo y con más cariño. ¿Qué es lo que sueles hacer? Lo que haces es, en el propio documento, estableces cuál es la definición de negocio, ¿vale? E incluso a veces, generalmente lo que se suele hacer es, oye, la compañía X se dedica a la prestación de y lo defines como negocio. Y luego, cuando vas a la cláusula de no competencia, dices, todo aquello que compita con el negocio en mayúscula que ya está definido, ¿me explico?
se establece de forma muy concreta. Pero es más, dependiendo de la negociación que se haga, incluso la no competencia no tiene por qué ser respecto a las actividades, respecto de todas las actividades a las que se dedique la compañía. Puedes decir que la compañía se dedica a A, B, C, D, E. Pero a efectos de este pacto de socios, la no competencia solamente va a aplicar respecto de la A, B y C. Y lo contrario. Oye, la empresa no se dedica a esto, pero entre nosotros hemos decidido que la no competencia también aplique a esto a lo que no se dedica la empresa. ¿Vale? O sea, es un traje a medida. ¿Te he respondido? Sí. Vale. Gracias. La gobernanza. La gobernanza básicamente es quién y cómo se gestiona la empresa y quién toma las decisiones. ¿Vale? Simplemente para que os suene. Hay una junta general y si entra inversor sofisticado de capital riesgo, generalmente os pedirá que montéis un consejo de administración, que es quien gestiona de alguna forma, no el día a día, porque en el día a día estaréis vosotros, pero quien administra la compañía. ¿Vale? Entonces, la visión del inversor, ¿cuál suele ser? A ver, el inversor, cuando acepta una valoración pre-money, con la inversión, lo que al final recibe es una posición minoritaria. Una posición minoritaria que en el sentido, digamos, en el ordenamiento usual de la toma de decisiones en junta y consejo, con esa posición minoritaria no tendría capacidad de adoptar o de vetar los acuerdos que el equipo promotor exponga al Consejo de Administración o a la Junta. Entonces, lo que se suelen establecer, que ahora veremos, son una serie de materias reservadas, pero lo que dice el inversor es, sin perjuicio de mi posición minoritaria, tanto en participación como mi silla en el Consejo, yo, antes de hacer la inversión, hemos acordado una hoja de ruta. Cualquier decisión que tú te puedas salir como equipo promotor de esa hoja de ruta, yo te la puedo vetar. O sea, yo he acordado un camino contigo y mi posición minoritaria está desprotegida, entonces vamos a establecer una serie de materias que, si te sales de ahí, no vas a poder hacerlas. ¿Por qué? Porque tengo que proteger esa posición, ¿vale? Básicamente lo que el inversor está diciendo es, oye, lo que dice Antonio, yo estoy metiendo un dinero, muy bien que yo tenga una participación minoritaria, tengo una participación minoritaria básicamente porque este mercado funciona así, pero aquí el que está poniendo el dinero soy yo. Y yo entiendo que tú tengas que conducir el coche, yo entiendo que tu equipo promotor estés en el día a día gestionando, pero para determinadas decisiones vas a tener que contar con mi visto bueno. Yo como inversor no quiero poder adoptar acuerdos concretos, pero sí quiero tener la capacidad de controlar determinados acuerdos que tú quieres adoptar e incluso la capacidad de decir, ese no me gusta. Ejemplo claro, incremento salarial del equipo promotor. No, para eso necesitas mi visto bueno, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos más, pero este es uno que se ve muy claro. Entonces, yo con el planteamiento de equipo fundador, lo que digo es, oye, cuidado, aquí la inversión se hace porque confías en mí, ¿sí o no? Sí. ¿Quién tiene la mayoría? ¿Tú o yo? Tú, yo en este caso, el equipo promotor. Entonces aquí, ¿quién gestiona la compañía? Yo. Entonces mando yo. ¿Vale? Eso suele ser la contestación que se puede dar. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estáis viendo en cada uno de los temas, no es ni blanco ni negro. La clave está en las soluciones intermedias o en el juego de equilibrios del cual hablábamos antes. ¿Vale? Entonces, ¿cuál suele ser el funcionamiento habitual? Para que lo veáis de una forma muy gráfica, como yo lo suelo explicar es, imaginaos que vamos en un coche. Y en el coche hay piloto o conductor, copiloto y los que van en el asiento de atrás. El equipo promotor es el piloto o conductor y a veces alguno de ellos va en el asiento de copiloto. Y el inversor va detrás. Entonces, quien conduce es el equipo promotor, sin ningún tipo de duda. Ahora bien, el inversor tiene una participación minoritaria y se deja llevar, pero lo que dice es, me voy a dejar llevar, pero por la hoja de ruta que hemos trazado. Es decir, por la línea recta, porque tú me has presentado un plan de negocio, yo lo he aceptado, he invertido por ese plan de negocio. Entonces, yo quiero tener la capacidad de, si en tu conducción resulta que pegas un giro brusco a la derecha o un giro brusco a la izquierda, yo levanto la mano y te digo, sigue por el camino recto. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue estableciendo que los acuerdos dentro de la empresa
se adoptan con carácter general por mayoría. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que el equipo promotor los puede adoptar unilateralmente, con carácter general. Ahora bien, el inversor dice, compro eso, estoy de acuerdo, pero yo te voy a establecer una batería de materias, que se llama materias reservadas, para las cuales vas a necesitar mi visto bueno. ¿Y cuáles suelen ser? La que os he puesto de incremento de salarios, aprobación de ESOPs, o planes de phantom shares, stock options o lo que sea, endeudamiento excesivo de la compañía, ampliaciones de capital, cambio de la actividad, pivotáis mucho de actividad. Al principio la hoja de ruta y la línea recta es esa, pero muchas veces cuando estáis en ello decís, no, en vez de esta va a ser esta, y es bastante habitual y lo entienden, pero con su visto bueno, ¿vale? Iba a decir muchísimas, muchas veces la aprobación, la modificación sustancial del plan de negocio, la modificación sustancial del presupuesto anual. Para todas esas cosas, yo inversor, que soy minoritario, necesito poder decirte, necesitas mi visto bueno. No es que el inversor lo pueda aprobar, no, sino que para que tú lo apruebes, equipo promotor que tienes más del 50%, vas a necesitar mi visto bueno. ¿Entendido? ¿Se entiende? Y para esto los inversores suelen pedir, para esto los inversores suelen pedir también presencia en el Consejo de Administración, ¿vale? Precisamente para poder tener la capacidad de levantar la mano en los acuerdos que son del Consejo de Administración y decir, por aquí no. No, pero tú has dicho ¿Cómo sabes que está pivotando? Bueno, lo que estableces es cuál es la actividad de la compañía a lo que se dedica, y el momento en el que se empieza a dedicar a una cosa distinta, ahí estás pivotando el negocio, o de una forma distinta estás pivotando el negocio. Generalmente, en este ejemplo de pivotar el negocio, no suele haber mucha controversia. Porque fijaros que aquí estamos hablando de un documento que su vocación en realidad es establecer las reglas de juego claras en un principio, y lo mejor que le puede pasar es que se quede en el cajón. Ahora bien, donde verdaderamente se ve si es bueno o no es cuando hay que sacarlo y si verdaderamente soluciona el asunto o no. Yo, por ejemplo, en cuanto a pivotar dentro del negocio, nunca he visto ningún problema. Ahora bien, lo que tienes que dejar muy claro es qué se considera pivotar un negocio concreto dentro del pacto de socios. Y eso, dependiendo del tipo de negocio que haya, lo tienes que poner de una forma u otra. O imagínate que tú en la cabeza tienes distintas alternativas. Este es mi primer tiro, pero tengo el tiro 2 y el tiro 3. Te lo explico desde ya, y que eso no signifique que haya un pivotaje, o que si significa que haya un pivotaje, que no tengas de alguna forma la materia reservada, el derecho de veto, porque yo ya te lo he explicado desde el principio. ¿Visto? Sí, sí. Siempre habrá excepciones que puedas incluir, no en todas las materias reservadas, pero que puedas incluir en ciertas. Por ejemplo, el compañero decía, el aumento de capital es algo claro que tiene que aprobarlo el inversor, pero no siempre. Sí. ¿No? Nosotros muchas veces decimos, imaginaros, el inversor siempre, para el aumento de capital necesitará mi aprobación. Ya, pero nosotros lo que decimos es, ostras, si tú ya has previsto en el plan de negocio que vas a necesitar una ampliación de capital, estás respetando el derecho de asunción preferente de todos los socios, o sea, que todos los socios pueden participar, y además la valoración cumple, al menos, digamos, oye, he conseguido un inversor que no va a invertir por debajo de lo que tú pagaste. ¿Por qué para esa ampliación de capital vas a necesitar la aprobación del inversor? No tiene sentido. Sí. Tenéis que daros cuenta, mira, es una excepción que dices, si necesitáis la aprobación del inversor para todas las ampliaciones de capital, ¿él qué puede hacer? Vetarte todas las ampliaciones. Si solo le puedes pedir dinero a un inversor, ¿qué te va a hacer con las condiciones de esa aportación? Te pondrá el dinero que quiera, a la valoración que él quiera y en las condiciones que él quiera. O sea que sí que son materias que sonalmente se suelen incluir, pero siempre hay, no en todas, pero siempre hay excepciones, sí, y hay que matizarlas. Esta, por ejemplo, es una pelea que nosotros cuando representamos a equipo promotor, cuando representamos a inversor, siempre metemos ampliación de capital, y como de forma relativamente habitual se suele dar, suele colar.
Si representamos a equipo promotor, la justificación que utilizamos es esta claramente. Es decir, si yo te estoy, y con el plan de negocio lo mismo, si yo te estoy diciendo que para una ampliación de capital necesito tu visto bueno, estoy entregándote las llaves del coche. Es así. ¿Por qué? Porque tú me dices que no y ¿qué pasa? No puedo ampliar capital. No tengo dinero. Si tú me dices que no, el inversor te va a decir, pero yo no voy a pegar un tiro al pie. Ya, un tiro al pie no. Pero ¿quién te dice que no te vale para negociar la valoración pre-money de la siguiente ronda? Entonces, inversor, ¿a ti qué te preocupa? No, me preocupa que yo, si quiero proteger mi porcentaje de participación, quiero poder acudir a la siguiente ronda. No te preocupes, ponemos por pacto de socios que puede ser así, que puedes ir. ¿Qué más te preocupa? No, lo que me preocupa es que hagas una ampliación de capital sin que sea necesaria para el desarrollo del negocio de la compañía. Perfecto, no te preocupes. Ponemos que tiene que estar prevista en el plan de negocio. ¿A partir de qué te preocupa? No, es que me preocupa que entren terceros que no me gustan. Vale, ya hemos llegado donde queríamos llegar. Punto el dinero. Pero lo que no puede ser es que no me dejes ni sopa ni sorber. Ni pones tú el dinero, ni me dejas a mí conseguir financiación para el desarrollo del negocio de la compañía. Fíjate, que tú veías antes, joder, la ampliación de capital se ve clara. Lo he expuesto yo así, para simplificar la explicación. Pero si tú rascas un poquito en cada una de ellas, ves situaciones de estas. Obviamente, tienes que controlarlas y tienes que tener experiencia en ello para poder verlas, ¿vale? Pero esta, por ejemplo, es algo que, ante esta argumentación, es difícil por parte del inversor mantener su postura más allá de, me parece muy bien tu explicación, pero ampliaciones de capital, tengo derecho a veto. Ya está, vale, oye, hemos pegado contra la pared. Son lentejas. A partir de ahí habrá que decir si aceptamos o no, ¿vale? Transmisión de participaciones o desinversión. El planteamiento de inversor. Si quieres, Antonio, transmisión de participaciones es que cada uno de los socios, para poder transmitir su participación en el capital, lo que tiene que llevar a cabo y cuáles son los intereses del inversor, porque el inversor, cuando entra en vuestro capital, entra con un objetivo muy claro, que es el que explicará Antonio ahora. Que es ganar dinero. Es así de simple. El inversor cree en el proyecto y en el equipo, pero el inversor siempre quiere tener la capacidad de, cuando haya una ventana de transmitir participaciones, estar ahí, estar pendiente o poder optar a ella. Y para eso, además, va a decir, porque al final es lo básico, invierten porque es muy bonito, invierten en el proyecto y en la idea y en el equipo, pero los inversores invierten para ganar dinero, es así. Entonces, lo que siempre van a querer es tener la opción de salir de la compañía y generar un retorno. Para eso, ¿qué voy a decir? Miquel, equipo, sin perjuicio de que yo tengo una participación minoritaria, yo quiero vender cuando a mí me dé la gana, al precio que me dé la gana y a quien me dé la gana. Es así. Oye, yo he pagado un precio aquí, yo soy el inversor, no mando, no dirijo la compañía, pero yo también tengo responsabilidades con mis inversores. Pues normalmente los gestores de VCs no juegan con su propio dinero, ¿no? Tienen unos inversores detrás que por eso al final les tienen que dar un retorno. De ahí que nos pidan estas cláusulas. Y yo se la pediría a Miquel. Le diría, oye, Miquel, muy bien todo, pero yo cuando lo considere necesario te voy a llegar y si para mí una valoración es suficiente, voy a arrastrar y voy a vender toda la compañía, ¿vale? De hecho, yo cuando suelo explicar estas cosas en las negociaciones, igual que pongo el símil del coche, a la hora de explicar cuáles son las fórmulas que el inversor necesita para poder desinvertir o para poder hacer dinero, yo siempre digo a los fundadores que al inversor nos lo tenemos que imaginar así. Es decir, el inversor tiene que estar así en cualquier ventana de salida que haya, él tiene que estar el primero, ¿vale? Porque de eso va su negocio. Es decir, tened en cuenta que las inversiones en vuestras compañías son las inversiones menos líquidas que hay. No hay Dios que venda una participación del 20% en vuestras compañías. No hay Dios que lo venda. Si el día de mañana va bien, se incrementarán las posibilidades de poder llevar a cabo una transmisión de esas. Pero si no, no hay Dios que lo venda. Entonces, el inversor, en una operación nosotros también hacemos fusiones y adquisiciones de empresas, digamos, en momentos de consolidación mayores o empresas más grandes y un abogado que teníamos en la contraparte, que era el abogado de un fondo grande europeo, decía, yo
Cuando me vino el general partner del fondo, a mí me dijo, yo a ti, abogado, te voy a preguntar una cosa antes de firmar cualquier tipo de operación. ¿Cuál es? ¿Cómo leches voy a salir de aquí? Me tienes que explicar claramente cómo salgo de aquí. Y es un poco lo que quiere el inversor. El inversor, cuando entra, tiene que tener muy claro cómo sale. Y de hecho, lo que decía Antonio, quieren poder salir cuando quieran. Pero no solamente poder salir cuando quieran. Para mí es importante este matiz. Los principales objetivos del inversor en capital riesgo son vender, primero, y hacerlo con un multiplicador muy alto. Pero vender. Que hay veces que tienen que vender mal, pero tienen que vender. ¿Por qué? Porque tienen un periodo de caducidad. El fondo no es ilimitado, no es indefinido. Tienen un periodo de inversión, desinversión y tienen que darle la rentabilidad a sus partners, a sus inversores propios. Y esto hay que entenderlo para entender el juego del capital riesgo, ¿vale? Ahora bien, ante la posición del inversor, ante la posición de Antonio, lo que yo digo como equipo promotor es, oye, cuidado, que aquí los socios mayoritarios somos nosotros, los gestores somos nosotros y por tanto somos nosotros los que decidimos cuándo se vende y por cuánto se vende, ¿vale? Ya veis otra vez el blanco y el negro. ¿Dónde suele estar el gris? ¿Dónde suele estar, digamos, el punto de equilibrio? Pues generalmente estaréis habituados a derechos de adquisición preferente, etcétera. Esos derechos de adquisición preferente aquí, con el tiempo limitado que tenemos, no son de excesiva relevancia. Eso está siempre ahí y funciona. Básicamente es que cuando tú quieres vender, los demás socios tienen la capacidad de decir, oye, ¿cuánto te ha ofrecido el tercero? 10, perfecto. ¿Te ha ofrecido 10? No, sí, toma, te pongo 10 y me quedo yo con la participación. Eso a efectos de la desinversión, a efectos de lo que estamos hablando aquí no es relevante. ¿Lo relevante qué es? El derecho de arrastre. ¿Qué es un derecho de arrastre? Un derecho de arrastre es el derecho que tiene un socio de una empresa a obligar a los demás socios a vender sus participaciones en los mismos términos y condiciones que está vendiendo él. Es expropiar, ¿vale? Porque si todos nosotros somos socios, ¿por qué voy a decidir yo por vosotros? Pues efectivamente es la capacidad que tiene uno o un grupo de socios de decidir vender el 100% de la empresa en nombre de otros. Entonces, generalmente, este es un derecho de la mayoría. Generalmente es un derecho de la mayoría. Entonces, es un derecho que el equipo promotor tiene que tener. Porque el equipo promotor también, ¿cuál es el objetivo generalmente de las startups? Poder hacer un buen éxito y vender. Pero tú maximizas tus opciones de venta si vendes el 100%. Porque el día de mañana es mucho más difícil colocar el 65,22 que colocar el 100%. ¿Vale? Entonces, tiene que haber ese derecho de arrastre. Hay que negociar ese derecho de arrastre. ¿Vale? ¿Entendido? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Ese derecho de arrastre, el inversor lo que va a decir es, muchas veces se va a negar a que exista un derecho de arrastre del equipo promotor que no cuente con el beneplácito de los inversores, pero en caso de que lo acepte, lo suele aceptar con una condición. Y la condición suele ser que haya un precio mínimo. Es decir, entiendo, equipo promotor, que tú quieres tener la posibilidad de vender esto el 100% porque maximizas tu opción de venta y de hecho maximizas probablemente el dinero, lo que todos nos podamos llevar, porque no es lo mismo vender el 65,22 que vender el 100, ¿vale? Pero lo que yo no puedo permitir es que tú me vendas a un precio con el que yo no esté de acuerdo. Porque yo he pagado un precio muy superior al tuyo. Y yo entro en este tipo de compañías por hacer un por 10, me lo invento, por sacar una rentabilidad muy alta. Entonces yo no te puedo permitir a ti que me saques al precio que tú quieras. ¿Dónde suele estar el término medio? Fundadores, tenéis la capacidad de arrastrar, pero siempre y cuando me deis una rentabilidad mínima. Y esa rentabilidad mínima es la que se negocia. Con una TIR, con un múltiplo, con lo que sea. Pero de esta forma, el equipo promotor tiene un derecho de arrastre, ¿vale? Paralelamente a esa capacidad del equipo promotor a obligar a todos a vender a un precio mínimo, también se suele decir, oye, joder, pero no tendremos que llegar siempre a un precio mínimo. Si tenemos un mínimo consenso, no será necesario llegar a ese precio mínimo, ¿no? Y es otro derecho de arrastre que se suele combinar con el anterior y es, el equipo promotor puede arrastrar siempre que consiga un precio mínimo
Y no es necesario conseguir un precio mínimo si hay una mayoría de grupos. Es decir, si la mayoría del equipo promotor dice que vende a un precio y la mayoría de los inversores están de acuerdo, ¿por qué necesitamos un precio mínimo? Si la mayoría de un grupo y la mayoría de otro dice que ese precio está bien, será por algo, ¿vale? Entonces, se suelen conjugar las dos. Derecho de arrastre del equipo promotor al precio que quiera y derecho de arrastre de mayoría de un grupo y del otro sin precio. Claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay un problema desde el punto de vista del inversor. Porque el inversor nunca tiene la capacidad unilateral para poder ejecutar esa opción de venta y siempre la quieren tener. ¿Por qué? Porque quieren poder vender, quieren poder responder a la pregunta que yo hacía antes de sí, sí, Miquel, muy bien, pero ¿yo cómo voy a salir? ¿Vale? Entonces, generalmente suelen negociar tener un derecho a arrastre. Ese derecho a arrastre, el más agresivo a efectos de los fundadores, es que ellos puedan decidir vender cuando quieran y al precio que quieran. Cuando representamos a los fundadores, generalmente eso no suele ser aceptable, ¿vale? Porque el momento de la venta le elijo yo que paso soy el socio mayoritario o el precio, ¿por qué lo vas a establecer tú?, etcétera. Lo que sí puede ser aceptable, y por eso lo ponemos de este modo, es otorgar al inversor una especie de derecho de arrastre residual. Es decir, que si no hemos sido capaces de vender utilizando los anteriores derechos de arrastre durante un plazo determinado y como última opción, ¿vale?, el inversor tenga la capacidad de poder arrastrar unilateralmente. En el sentido de, oye, promotores, yo os he dado la capacidad de vender esta compañía durante X tiempo, no habéis sido capaces de poder hacerlo, yo necesito liquidar mi participación. Y si para liquidar mi participación necesito vender toda la compañía, necesitaré este derecho de arrastre, ¿vale? Entonces, hay veces que se suele incluir. Y se suele incluir con un precio mínimo, ¿vale? Básicamente porque al inversor también lo que se le suele decir es, otra cosa es que te lo acepten, pero al inversor se le suele decir, vale, joder, pero por lo menos dame un precio mínimo, ¿vale? ¿Entendéis? ¿Visto? ¿Dudas? ¿No? Vale. Además, con ese derecho de arrastre también lo que se suele ofrecer es una opción de compra. Antes de poder ejercitarlo, dices, oye, lo que decía Miquel, ¿no? No has podido vender la compañía en X años asegurándome una rentabilidad. No nos hemos puesto de acuerdo para ejercer esa segunda opción del derecho de arrastre. Ese derecho de arrastre residual lo que dice es, ha llegado el momento de vender, yo pongo un precio, se lo digo al resto de socios, me lo compráis vosotros. O sea, es un derecho de arrastre que además ofrece al resto de socios a poder adquirir esa participación del VC. Porque el VC, tener en cuenta de que al final tienen un plazo de vida. O sea, los VCs tienen entre 8, 10, ampliable a 12, algunos, ¿vale? O sea, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y desde mi experiencia, también deciros que el derecho de arrastre que mejor funciona es la segunda opción. El de que parte de los inversores y parte de los promotores se pongan de acuerdo en vender, ¿vale? Claro, la dificultad que tienes es que tienes que estar de acuerdo. Vale. Vale, esto... Luego, ajustes de valoración. No sé si estáis familiarizados con estos conceptos, pero básicamente hay determinadas situaciones en las cuales los inversores suelen pedir mecanismos para ajustar la valoración si, por ejemplo, rondas posteriores a la de la entrada del inversor son a un precio por participación menor al que él ha pagado y, por tanto, él en un momento anterior ha pagado un sobrecoste. Generalmente esto suele tener lugar cuando la compañía, el inversor entra en un momento en el que tiene una valoración concreta, la compañía va a peor y se cierra una ronda a un precio por participación menor. Claro, ¿qué es lo que dice el inversor? Joder, el último que ha entrado más barato que yo. Yo he hecho el canelo, con perdón de la expresión. Y ahí suelen pedir determinadas protecciones. Y hay otras situaciones que ya no son en rondas de financiación, sino que son en el momento de venta de la empresa, que dicen, joder, si al final la empresa se ha vendido por un precio inferior al que yo entré, necesito también tener mecanismos de protección, ¿vale? ¿Se entiende? Claro, ¿qué es lo que pasa? Antonio pedirá necesidad de protección en caso de una ronda o ventas a la baja, que es un poco lo que yo acabo de decir. Perdón, Antonio, porque aquí te he suplantado. No pasa nada. En cambio, el planteamiento del equipo promotor va a ser, oye, pero esto no es capital riesgo. Es decir, ya hemos llegado a un acuerdo sobre la valoración, ¿no? Sí.
bueno, pues si va mal o va bien, vamos a jugar a asumir el riesgo y ventura de la operación que hemos hecho. Es decir, todos vamos a asumir un riesgo, ¿no? O es que tú, inversor, el día de mañana, si sacas más dinero del esperado, vas a compartir conmigo tus ganancias. No. Eso ya os digo yo que no va a tener lugar, ¿vale? En cambio, lo que quieres es que tú cobras primero si las cosas no van mal, en caso de la liquidación preferente, o te tengo que compensar en caso de la down round o en caso de que haya una ronda de financiación que sea un precio inferior, ¿no? Entonces, lo que el fundador, volviendo a ese blanco y negro que decíamos, es, oye, el venture capital es riesgo y la valoración resulta de una combinación de oportunidad y riesgo. Si se reajusta, ¿dónde queda el componente de riesgo, ¿no? Es decir, tú estás limitando tu riesgo inversor. No es todo ni blanco ni negro, ¿vale? El inversor muchas veces cuando entra, pues está negociando con vosotros valoraciones, son valoraciones altas, entonces se cubre estableciendo este tipo de mecanismos por si luego resulta que esas valoraciones a las que ha entrado finalmente no son las que en principio se entendía que fueran a ser, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los derechos habituales? Y con esto terminamos. Los derechos habituales son el consistente en la antidilución, ¿vale? Una antidilución básicamente es si el inversor ha entrado a un precio por participación, es decir, a una valoración, y el día de mañana la valoración de la compañía es inferior a la que ha entrado el inversor suele pedir al equipo promotor que se le compense. Lo que le dice es, oye, equipo promotor, dame un número de participaciones que me dejen con el porcentaje de participación que yo hubiera asumido en caso de que el precio que yo pagué fuera el que se está pagando ahora. ¿Me seguís? Básicamente, si antes pagué 10 euros por participación y me quedé con un porcentaje X y ahora el precio por participación es 5, ¿vale? Yo tendré que quedarme con el doble de participación con el que me quedé la otra vez. ¿Y ese doble de quién sale? Del equipo promotor. ¿Vale? Luego hay distintos mecanismos de antidilución, con más o menos dilución o con más o menos agresivos para el equipo promotor. ¿Vale? Y luego el siguiente es el derecho de liquidez preferente, ¿vale? ¿Qué es esto? Básicamente es que cuando la empresa se vende, si se vende a una valoración inferior a la de la entrada del inversor, el inversor se suele guardar la capacidad de que el precio de venta, en lugar de distribuirse en proporción a la participación que tiene cada socio, ¿vale? Es decir, si el inversor tiene un 20 y el equipo promotor un 80, lo lógico suele ser distribuirlo un 80 para el equipo promotor, un 20 para el inversor. Pero si la venta se hace a una valoración inferior a la que le entró, el inversor dice, cuidado, ahí vamos a cambiar las reglas de distribución. Generalmente suele pedir que primero él recupera la inversión y a veces con una especie de hurdle o con una especie de interés, y si queda algo, y solo si queda algo, se reparte entre los demás socios. Este es un tipo de liquidación preferente, ¿vale? Luego hay muchísimos tipos de liquidación preferente que pueden ser más agresivos que este, ¿vale? Por ejemplo, en lugar de recuperar la inversión con un tipo de interés, recuperar 2x la inversión o 1,25x la inversión. ¿Me seguís la explicación? Esos son más agresivos. Y nosotros, generalmente, para que en unas situaciones muy, muy malas de venta de compañía, los promotores no se queden sin nada, solemos establecer una clausulita que no es muy habitual, pero cada vez la estamos introduciendo más, que es el colchón mínimo del equipo promotor. Y lo que se dice es, oye, si aquí tenemos que distribuir, digamos, como digo yo, si aquí tenemos que acordar cómo se distribuye la carroña y toda la carroña va para el inversor, podemos encontrarnos en una situación muy injusta en la que el equipo promotor, aunque habiendo puesto mucho dinero, ha puesto mucho esfuerzo y no reciba nada, porque ha habido una venta muy mala. Entonces nosotros sí que solemos hacer, en el contrato metemos una ficción acordada con el inversor en la cual se dice, oye, en cualquier caso, vamos a hacer la ficción de que el equipo promotor ha puesto X dinero, de modo que cuando se haga la distribución final, el equipo promotor siempre tenga la capacidad o el derecho a percibir algo y no se quede sin nada, como ocurriría en caso de que el inversor primero tenga que recuperar todo y solo una vez recuperado el inversor o incluso con cierta rentabilidad pueda cobrar el equipo promotor. ¿Vale? Al principio esto costaba, cada vez lo están viendo más, sobre todo el ecosistema País Vasco. ¿Vale? Y esto ha sido todo. ¿Vale? Gracias.